Hola parceros, yo soy Hamilton López, sean todos bienvenidos a mi canal. Estamos a punto de ver una batalla entre el DJI OM4 y el DJI OM5. Pero antes de averiguar cuál ganará, cuál tiene más ventajas, cuál deberías comprar, no perdamos más tiempo y dale click a ese botoncito rojo de ahí abajo para suscribirte a mi canal. Y si te gustó el video, quédate hasta el final y te invito a que me regales un buen like. No perdamos más tiempo y arranquemos con el video. Rueden la intro. Si yo en este momento tuviera el dinero en mi bolsillo y estuviera indeciso entre el 4 o el 5, este video que estoy haciendo sería muy útil para poder tomar finalmente esa decisión. Esta es una batalla pactada a 10 rounds. Vamos a averiguar cuál de los dos dará al final el golpe de knockout. Este o este. ¿Qué dicen allá? Y en la esquina azul de esta contienda tenemos al DJI OM4, lanzado en el 2020 y quien ya ha tenido un poco más de un año preparándose para esta batalla. Por otro lado, en la esquina roja tenemos al DJI OM5, producto que acaba de ver la luz este año 2021 y quien viene con toda la juventud para llevarse esta pelea. Round 1, fight. El OM5 toma la iniciativa, lanza una patada y va por el punto del primer round, ya que en términos de portabilidad lleva la ventaja porque es más pequeño. De hecho, bastante más pequeño, mide 264 por 111 por 92 milímetros, mientras que el OM4 mide 276 por 119 por 103 milímetros, llevándose este primer round, el DJI OM5. Y esto se pone 1-0 a favor del OM5. Round 2. Fight. El OM4 contraataca ya que tiene un puerto USB externo que convenientemente permite cargar tu celular mientras lo usas, característica que no tiene el DJI OM5. Vamos empatados 1-1. Round 3. El OM5 no piensa quedarse atrás por el momento y lanza un golpe al hígado derrumbando al OM4, ganando este round ya que es más liviano, pesando 320 gramos, mientras que el OM4 pesa 420 gramos, lo que una vez más en términos de portabilidad le da un punto a favor al OM5. Esto se puso 2-1. Round 4. El OM4 piensa empatar esta contienda, lanza un golpe que es esquivado, pero él mismo lanza otro y lanza a su oponente contra la lona. Y va por este round ya que tiene en general mejores rangos de movimiento en sus ejes. En rotación gira desde menos 136 grados hasta 198 grados. Y el OM5 por su parte rota desde menos 127 grados hasta 208 grados. En paneo, el OM4 gira desde menos 161 grados hasta 171, mientras que el OM5 va desde menos 161 grados hasta 172. Y en inclinación, el OM4 gira desde menos 106 grados hasta 235 grados. Y el OM5 desde menos 101 grados hasta 229 grados. Sigue reñida esta batalla, vamos 2-2. Round 5. El OM5 ataca con cabezazo 2 veces, pero lo conecta con una patada por tercera vez en esta pelea. Toma la delantera ya que tiene un palo de selfie que hace más fácil algunas tomas, especialmente cuando quieres grabar a nivel del piso o grabarte a ti mismo. El OM4 no tiene este palito extensible. 3-2 va ganando el OM5. Round 6. El OM4 dice: no señor, aquí fue a ganar. Lanza una patada voladora sin éxito, pero lo conecta con un codazo, ya que su batería es más grande, de 2450 miliamperios, lo que le da un uso de 15 horas, mientras que la batería del OM5 es de apenas 1000 miliamperios, lo que le da 6 horas y media de uso, por lo que la batería más grande del OM4 reduce la cantidad de ciclos de carga que usa, lo que se traduce en una mayor vida útil del dispositivo. Esto está más que apretado que el turbante de Calimán. Vamos 3-3. Round 7. El OM4 ve una debilidad en su contendiente y le pasa por encima para golpearlo con una patada hacia atrás para llevarse el punto del round 7, ya que con el mismo botón que enciende y apaga, cambia también entre el modo horizontal y vertical. El OM5 tiene un botón adicional para las funciones de girar el celular entre los modos horizontal y vertical y otro botón para encender y apagar el estabilizador, llevándose el punto de este round el OM4, ya que entre más simple sea un dispositivo, más efectivo y fácil será de manejar. 4-3 ganando ahora el OM4. Round 8.
El OM4 toma impulso desde la esquina, da un salto mortal hacia atrás y golpea a su oponente llevándose el punto, ya que en su joystick tiene diferentes sensibilidades de movimiento, lo que te permite, sin tener que hacer nada adicional, darle diferentes velocidades también al movimiento de tu celular. Además, el joystick del OM4 tiene una recubierta de goma que da mejor sensación de manejo, mientras que el OM5 es de pura pasta pelada. El OM5 solo tiene una velocidad y si quieres cambiarla, primero debes ir a la aplicación y en configuración ir cambiando esa velocidad de acuerdo a la que más te guste o la que necesites. 5 a 3. Round 9. Esto ya es una paliza, señoras y señores. Este round se lo lleva el OM4, que tiene un precio de $119, mientras que el OM5 al momento de hacer este video cuesta $159 estadounidenses. 6 a 3, el OM5 no sabe ni dónde está parado. Mira para un lado, mira para el otro y recibe un golpe certero que lo envía a la lona. Pero, caray, problemas técnicos. Ey, corten. Estamos listos, dice el director. Pasemos a la cámara número 1. Final round. Fight. El OM5 ya está mareado, está a punto de caer y la estocada final, el golpe de knockout, se lo da el OM4 con su agarre mucho más cómodo. Aquí hay varios aspectos que entran en juego. El primero es que la zona de goma que facilita el agarre en el OM4 está en la parte de atrás, justo contra la palma de tu mano, lo que junto con su diseño robusto y más ergonómico genera una mejor sensación de sujeción. Mientras que en el OM5 está por la parte de adelante, donde ya tus dedos hacen bien la tarea de sostenerlo. Además, la forma casi recta del OM5 da la impresión de una sujeción bastante floja. Finalmente tenemos un ganador claro y es el DJI OM4, quien se retira de la arena por sus propios medios. Mientras que el DJI OM5 recibe un poco de reanimación, pero definitivamente no responde. Va a ser necesario sacarlo en camilla. Tenemos finalmente un ganador de esta batalla, el DJI OM4. ¿Recomiendo comprar el DJI OM5? Mi opinión sincera es que no. Más batería, más duración de esa batería, más vida útil del estabilizador. Esa batería puedes utilizarla para recargar tu celular mientras grabas, mejor agarre, mejores ángulos de movimiento de cada uno de los ejes, mejor utilización del joystick, tiene diferentes sensibilidades. Todo eso lo cambiarías, mejor precio porque es más barato, y todo eso lo cambiarías solo por un palito de selfie. Para mí, la empresa DJI con la versión 5 dio grandes pasos hacia atrás con respecto a la versión 4. Espero que la versión 6, que salga quizás dentro de un año, nos dé un nuevo avance, porque con esto lo que hicieron fue dar un paso hacia atrás. Es mi opinión. En otras palabras, ¿resuelve el OM5 un problema que no haya estado resuelto con el 4? La respuesta es no. Ustedes ahí al otro lado de la pantalla, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que es equivocado lo que estoy diciendo? ¿Faltaron algunas ventajas del OM5 que podría ayudar a ganar la batalla contra el 4? ¿O opinan lo mismo que yo? Muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta este punto del video. Espero que haya sido útil para ustedes. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, pues.